Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy vamos a ponernos... Hoy quiero dedicar este programa, que probablemente la escuchéis antes o después, la promo de Heroínas y Malvadas. Este podcast con la buena de Toñi Martínez, que no me equivoque con su nombre, que a veces la equivoco. Con el nombre de el bueno de Iñaki Urdangarín Iraeta, el bueno, Iñaki el bueno, y con el bueno de Jesús, de Chus, que también participa en la red de Mancha Pod, pues que los tres están en este pedazo de podcast. Y ellos analizan muchos personajes, sobre todo analizan todo mujeres, su historia. Primero Toñi hace una radiografía de lo que ha sido su historia, de cada mujer. Y lo hace muy bien, porque va poniendo, a veces ponen voces de invitados, muchas veces podcasters que participan, ponen sonidos, Toñi se documenta mucho y pone una voz súper apasionada, y luego hacen un análisis del personaje junto a Iñaki, y luego hace otro análisis, lo que se llama el calidoscopio, el bueno de Jesús, de Chus, de Manchapod, pues por ahí está. Entonces es un podcast que yo recomiendo. Sabéis todos que solo recomiendo cosas que me gustan de verdad. Entonces este podcast me mola muchísimo, yo lo recomiendo mucho. ¿Y a qué viene el caso? Porque voy a hablar de un tema que me han inspirado ellos. Entonces este podcast lo estoy haciendo por culpa de ellos, porque me han inspirado. Porque es algo que yo siempre... Y yo, un tema que, por ejemplo, ahora hablaremos, está en alguna charla de alguna de estas mujeres, sobre ellas, obviamente, porque ya no podía coincidir en el tiempo con ellas, pero vamos a hablar de las reinas españolas y de su mecenazgo en las artes sobre todo. Vamos a hablar de cómo, sin ellas muchas veces, muchas de esas obras de arte que tendríamos en los museos, que muchas de ellas, como veremos, han fundado hasta museos, o sea, que para que fijéis, o sea, son fundadoras de algo como principales, pero que la historia, como dicen en Heroínas y Malvadas, mis amigos Toñi, Chus y Iñaki, pues la historia no les ha hecho justicia. Pues aquí vamos a intentar hacer justicia humildemente y vamos a hablar de estas reinas, sobre todo Borbones, nos vamos a centrar en la dinastía Borbón. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo, y si vemos que nos alargamos mucho, pues lo dividimos en varios podcasts, pero vamos, esto da para cada reina darle su sitio, y lo haré, Por ejemplo, a Isabel de Farnesio y a otras reinas tendrán su propio podcast, pero es una especie de mini podcast para hacer una presentación del mecenazgo de las reinas españolas y en el futuro hacerle, porque es un tema que a mí me encanta, Yo he ido a visitas guiadas y tal, y es un tema que no todos los guías y todas las guías te hablan de ellos, Por ejemplo, cómo puedes encontrar cuadros de distintas, ver de quién es, si era de esta reina, lo compró esta otra y demás. Y bueno, es bastante interesante. Vamos a empezar con la que empezó la dinastía de los Borbones en España. La primera mujer de Felipe V. Y claro, esta mujer, vamos a hablar de pintura, pero también de otras artes a veces, ¿vale? Introdujo los músicos y pintores italianos. Introdujo a pintores como Antonio Bellucci,
también el estilo arquitectónico de Filippo Navarra, también la ópera italiana que trajo. Entonces trajo todo el mundo de la ópera, que gracias a ello impuso, por ejemplo, construcciones como el Teatro Real y demás, pues fueron gracias a esta mujer que impuso esta cultura de la ópera italiana, de demás, que luego, gracias a esa cultura de la ópera italiana, en parte luego fue variando a la zarzuela, porque hay muchos estilos que varían unos de otros. Entonces es bastante interesante cómo esta mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, aunque como esposa de Felipe V todo el mundo conoce a la que voy a nombrar ahora, pero porque fue como más eso, y también porque ha quedado como más villana, pero bueno, tuvo su papel importante. He de decir que van a ser resúmenes cortitos porque esto es una presentación, como os he dicho antes. Porque ya haré podcast dedicado a cada una de ellas y a más, porque se lo merecen muchísimo. Y a cada uno de los artistas a veces que han traído y otras cosas. Pues luego tenemos Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, yo estuve en una charla sobre ella, solo sobre el mecenazgo. Si en tema político y de alianzas y tal, que por cierto, esta se merecería, yo creo, un Heroínas y Malvadas, porque madre mía, toda la mierda que le han tirado a esta mujer, que si iba contra Fernando VI, que si no sé cuánto, que si a Felipe V le tenía como un títere, que si, ¿sabes? La han tratado a la historia súper mal, pero es una de las mayores mecenas de la historia de España. Que os voy a poner un ejemplo, y yo que soy muy visitante del Museo del Prado, hay una manera que es con tres escuditos. Una vez, bueno, si buscáis en internet lo vais a ver mejor, porque yo describiendo soy un poco malo, pero una especie de un escudo con tres cositas tipo de los Borbones, pues eso, cuando está en un cuadro y firmado de cierta manera, es que es de Isabel de Farnesio, es que es de la colección personal que compró Isabel de Farnesio, porque Isabel de Farnesio compró muchísimo arte. Quiero recordar que Isabel de Farnesio era de origen italiano, de la zona de Parma, y compró muchísimo arte italiano, también de otras partes, pero es que es eso. Y estamos hablando también de que Isabel de Farnesio en esta época es cuando se quema el Palacio Real, en esta época el Palacio de Madrid, el Alcázar, y se convierte en el Palacio Real que ahora conocemos. Entonces ella fue la que comenzó esas obras de construcción. Hizo reformas muy importantes en sitios como la Granja de San Ildefonso o Aranjuez. Hizo esa forma en esos sitios emblemáticos, porque en Aranjuez ya existía un mini palacio muy pequeñito de época de Felipe II, pero era más para cazar que otra cosa, era muy pequeño, pero ella hizo la gran obra de Aranjuez. Entonces cuando la gente empieza a rajar que si va el Farnesio, lo otro y tal, sabéis todo el arte, no solo de pinturas, de esculturas, tenemos muchas esculturas de arte italiano gracias a ella. Entonces, pues eso, le organizó tapices, cristales, porcelanas. Claro, cuando hablamos de arte y mecenazgo, muchas veces nos fijamos solo en el tema de la pintura y como mucho en la escultura, pero el tema, si visitáis por ejemplo la Galería de Colecciones Reales, visitáis los distintos palacios que hay por España, pues en muchos de esos palacios están estos tapices, estas porcelanas súper preciosas, muchas de ellas, y que eso también es arte y es parte de nuestro patrimonio histórico. Entonces forma colecciones que, claro, sin ellas mucho de eso de cuadros del Museo del Prado, algunos que me encantan, no los estaríamos viendo. Entonces muchas veces cuando se critica es que, por eso os digo el doble rasero, y también de las mujeres, a las mujeres se las ha criticado mucho, pero gracias a estas mujeres reinas, que como todo el mundo, o sea, tendría sus cosas buenas o malas, pero siempre se les ha tirado lo malo, pero eran unas mujeres que muchas de ellas, y en este caso de Isabel de Farnesio, que ya os digo, no me quiero extender mucho más porque quiero tocar alguno más, pero daría para un podcast entero todo el tema de Isabel de Farnesio. Y vamos a pasar a la siguiente, que es nada más y nada menos que Bárbara de Braganza. Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, en la corte pues trajo a gente como a Farinelli. Farinelli, ¿quién no conoce este cantante, este castrati que se decía? Impulsó la Real Academia de Bellas Artes, esta Academia de Bellas Artes de San Fernando, que por cierto no está en San Fernando, está en Madrid, al lado de la Puerta del Sol, ahí donde en esa academia
en esa época y un poco más adelante se crearon grandes de los pintores de la historia de España. Posteriores, entonces, gracias a esa creación de esa academia y tal, pues es eso. También trajo a Scarlatti, a otros artistas que trajeron, claro, estos reyes traían a muchos artistas, que se suele decir, sí, los pintores, los músicos, muchos de ellos no eran para la mayoría, el 99% no era para que lo escuchara o viera esos cuadros el pueblo, era para ellos, para tener en sus palacios, pero gracias a esas cosas, pues luego nos ha llegado hasta ahora en museos, las partituras y otras cosas, y lo podemos disfrutar nosotros. Entonces, bueno, esta Bárbara de Braganza pues hizo sus cositas en el tema de las artes. Luego tenemos a un personaje que mucha gente ni siquiera conoce. Y es un personaje que yo creo que se merece algún día un podcast. Mira, aquí voy a lanzar un doble reto. Si le lanzo el guante a mis amigos de Heroínas y Malvadas, muchas veces, que también se lo lanzo ahora, se lo voy a lanzar también a la gran podcaster Elena de Mujeres con Historia, porque esta mujer, María Amalia de Sajonia, mujer de Carlos III, se ha hablado muy poquito de ella. A ver, como reina de España no duró prácticamente nada, porque vino y al poco se murió, pero como matrimonio y tal con Carlos III, pues bueno, tenía una labor bastante importante como matrimonio de Carlos III, y le hizo poner ese por el arte. He de recordar que en esa época Carlos III, cuando está en Nápoles, descubre Pompeya y Herculano, y hay una serie de esculturas de arte y que luego se viene parte de eso aquí. Pues eso, introdujo el gusto neoclásico, impulsó las porcelanas, favoreció la continuidad de todas estas porcelanas, el arte renacentista y todo eso, así que para que lo tengáis en cuenta, y trajo muchos frescos y también la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, así que fijaros a todo eso que movió. Luego nos vamos a María Luisa de Parma, que cuando estoy grabando esto es el último podcast que ha publicado Los Buenos de Heroínas y Malvadas, un podcast excepcional, espectacular, vamos, no puedo caber en más paliativos. Y esta mujer que tantas cosas malas le ha tirado a la historia, es que para empezar fue la protectora decisiva de Goya. Claro, ¿quién no conoce a Goya? Si os gusta Goya, yo recuerdo que hace muchos años, esto como anécdota, no conocer a Goya es como me pasó hace a mí muchos años, que conociendo a una chica me dijo, no, es que a mí me encanta la literatura española del desastre del 98, final del siglo XIX y de todo el siglo XX. Ah, digo, pues a mí me encanta Unamuno. Y dice, ¿quién es Unamuno? Y yo pensaba que me estaba vacilando. No sé quién es Miguel de Unamuno. Digo, pues si dices que te gusta la pintura y no te gusta Goya, pues yo creo que te estás equivocando. Pues eso. Pues esta mujer trajo a Goya, creó la Real Fábrica de Tapices de Madrid y otras cosas. Hizo una labor bastante buena, pero nunca nada de eso la historia Es que la labor de mecenazgo de estas reinas pues es muy a destacar. Ahora vamos a traer a una mujer que tiene doble premio por el tema del mecenazgo y porque lo tuvo que aguantar esta mujer al bueno de Fernando VII, uno de los para mí es casi el peor rey de España, porque mira que Alfonso XIII hizo méritos el hombre, pero Fernando VII es que están ahí, También habría que ver, yo que sé, si nos ponemos a algún rey visigodo de estos que mataban mucha gente, o algún rey de Castilla, Aragón o Navarra, pues yo que sé, pero para mí Fernando VII estaría prácticamente el primero, salvo que nos pongamos muy a investigar. Pues esta María Isabel de Braganza, entre otras cosas, es la fundadora del Museo del Prado, la mayor pinacoteca de España y una de las mayores del mundo. Entonces, fijaros, esta mujer, claro, cuando se habla de Museo del Prado, ¿cuántas veces habéis escuchado hablar de María Isabel de Braganza? Cero patatero. O sea, cero patatero. Pues reorganizó las colecciones reales que estaban de muchas generaciones, incluso de los Austrias y de otras generaciones y colecciones, y organizó todo eso para hacer un gran museo llamado el Museo del Prado. O sea que fijaros que era su proyecto personal
y cómo eso acabó en el mayor museo de la historia de España y uno de los museos del mundo y de la historia. Es que fijaros, esta María Isabel de Braganza. Ya os traeré la historia de cómo fundó el Museo del Prado, de las ideas, de tal. Ya digo que esto es una especie de índice, de podcast índice, y ya en el futuro haremos esta temporada o las siguientes temporadas podcast a cada mujer. Hay algunas que como Isabel de Farnesio yo creo que les dedicaremos varios, porque toda la labor que han hecho en tema de mecenazgo es que es envidiable. Luego tenemos a María Josefina Amalia de Sajonia, que su labor no fue tan importante, pero porque no duró tanto el reinado, entonces también, pero hizo aún así cositas, arte sacro y devocional, encargos religiosos, bueno, hizo sus cosillas. Y luego estuvo María Cristina de Borbón dos Sicilias. María Cristina me quiere gobernar, aunque hay dos María Cristinas en la historia de España. Ella nada más y nada menos que impulsó el romanticismo, modernizó el Museo del Prado haciendo ya una reforma, favoreció a los pintores, a esta familia de pintores, los Madrazo, Federico y José Madrazo. O sea, fijaros esta labor de el es que no impulsó un estilo de literario, de arte, todo llamado el romanticismo. O sea, fijaos como si una reina hubiese impulsado también en la generación del 27, pues es algo estilo así, o sea, fijaros. Luego pasamos a Isabel II, que también continuó con el tema del romanticismo, el tema de cuando empieza la fotografía. Ella también fue impulsora de varios artistas de fotografía y reformó el Palacio Real haciendo nuevas obras de arte y tal. Así que fijaros, contrató al fotógrafo Charles Clifford. Es que fijaros, todas estas contrataciones de artistas y todo, pues muchas cosas de estas se ha quedado en los palacios, en los museos, y ahora lo podemos observar. Luego tenemos a María de las Mercedes, donde vas a Alfonso XII, donde vas Pobre de ti. Estas dos películas que había sobre María de la primera María de las Mercedes y la segunda de María Cristina, pues María de las Mercedes, pues bueno, retratos y moda cortesana. También seguimos con Madrazo y ahí estuvo. Es que claro, María Mercedes le pasa como la segunda esposa de Fernando VII. Fue tan breve el reinado, más que el reinado, el matrimonio, porque ya enseguida falleció, que no pudo tener mucha labor, pero algo hizo, ¿vale? Y María Cristina de Habsburgo apoyó a unos artistas, a un tal Sorolla, a Benjur. Yo estaba en el Museo de Benjur en Valencia y os lo recomiendo mucho. Es un actor, es un artista de escultura sobre todo, que mola muchísimo, yo lo recomiendo. Entonces, por ejemplo, a Sorolla, a tal, impulsó escuelas de arte. Así que fijaros con María Cristina. Y vamos a acabar con Victoria Eugenia de Battenberg, también llamada la ENA, que es esta serie que ha salido hace poco sobre ella en televisión española. Os recomiendo que la veáis. Está muy bien, se puede ver en YouTube Play. Y también siguió con el modernismo en España, lo introdujo de esas tendencias del arte europeo. Y también siguió apoyando a Sorolla, a Zuloaga, a diseñadores europeos. Hizo una labor bastante buena. Entonces, para que veáis toda esta labor, y ha sido un podcast que ha quedado un poco larguito, pero he resumido bastante, que ha hecho cada reina de España desde el principio de la época de los Borbones. Así que espero que os haya gustado este análisis sobre estas reinas y el mecenazgo y lo que han dado. Pero vamos, ya os digo que esto es la introducción, que se va a hacer mucho más podcast. Y nada, os recomiendo el podcast de los amigos de Heroínas y Malvadas, y que mola muchísimo. Y también, como os la he mencionado, también los podcasts de Mujeres con Historia de la gran Elena Pelayo. Así que nada, os lo recomiendo mucho. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.